por la bendita Torá del Todopoderoso, diciendo así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorá. Hemos dicho: bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, oh eterno, dador de la Torá. Amén, amén y amén. Bueno, para el día de hoy tenemos el Teilín, Salmo 92, las porciones 9 al 15. El día de ayer nuestro hermano Elías, o bueno, nos compartía la primera porción donde veíamos y se hablaba del necio. Para hoy vamos a ver lo que es el justo versus el enemigo y o el adversario, porque vamos a hacer una diferenciación más adelante, después de desarrollar el salmo, sobre lo que es el enemigo, si el enemigo es adversario, cuándo es enemigo y adversario, si significan lo mismo. Entonces, en este estudio vamos a diferenciar esto para salir quizá de un poco de dudas, de argumentos que se han presentado a través de lo que son las traducciones, y quizás esto nos vaya a servir para poder estudiar y de pronto profundizar más y tener más claridad cuando leamos la escritura. Vamos a iniciar y vamos a ir desarrollando a medida que vamos leyendo el salmo. Hemos colocado en hebreo y en español. He tomado una página aquí que lo traduce de esta manera para irnos guiando un poco. Dice: porque tus enemigos, oh Hashem. Bueno, antes de iniciar leyendo, este Salmo 92 es un salmo que en el título, cuando nuestro hermano ayer lo tocaba, decía que era un salmo para el día de Shabbat. Pero si nosotros vemos y desarrollamos, lo podemos extender, y Baruch Hashem, porque a la caída del sol de hoy vamos a tener nuestro día de cese de actividades, nuestro deleitoso Shabbat, y este se desarrollaría proféticamente para el reino milenial, proféticamente cuando fue escrito, también para la venida de nuestro Adón Yeshua. Entonces vamos a ir mirando y vamos a ir tocando y vamos a ir explicando. Dice el primer versículo, el versículo 9: porque tus enemigos, oh Hashem, porque tus enemigos perecerán, serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. Entonces vamos a tener en cuenta aquí la palabra enemigos para más adelante responder y verificar cómo o quiénes son enemigos entre quiénes, y para saber por qué se hacen enemigos. Versículo 10: pero tú has exaltado mi cuerno como el del búfalo, he sido ungido con aceite fresco. Este verso lo coloqué aquí, lo sobrepuse sobre el que está debajo, porque la traducción que está abajo está mal. La traducción que está abajo dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las de búfalo. Pero cuando vamos al hebreo, hay una palabra que es keren o kirem, que no es fuerza, es cuerno. Y dice como el del búfalo. Si nosotros vamos y estudiamos qué es el búfalo es el rey de la jungla. Cuando lo estudiamos a profundidad, no es el león, es el búfalo, porque se ve su fortaleza, se ve su grandeza, como un animal de la selva. Pero lo que más sobresalta, y como lo vemos aquí en la fotografía, son sus cuernos. Y si nosotros vamos y verificamos, esto tiene que ver con rey.
Cuando hablamos de un cuerno, en la antigüedad, este cuerno se utilizaba para llenarlo de aceite y ungir al rey, así como lo dice, y he sido ungido con aceite fresco. Se utilizaba para llenar el aceite, por lo menos lo vamos a ver lo que dice en Primera de Samuel, cómo nos ilustra la palabra maravillosamente de todas estas analogías, metáforas, antropomorfismos, bueno, muchas figuras literarias. Y en el versículo 1 del primer libro de Samuel dice, capítulo 16, dijo Adonai a Shemuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite. Era este cuerno. Y cuando hablamos del búfalo, era el ungimiento de un rey. Y miren, y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces aquí nos habla sobre el rey David. Y si lo vemos proféticamente, también nos habla de nuestro rey Mashiach, Yeshua, nuestro Mesías. Y cuando el rey era entronado, podemos ir al versículo 11 que dice, mis ojos satisfechos han mirado a los que me acechaban y oyen mis oídos de los malhechores que se levantaban contra mí. Cuando un rey subía, pues sentía esa firmeza y ya miraba a sus enemigos como por debajo, como que yo los voy a vencer. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, vencer a esos enemigos del pecado y verlos siempre por debajo de nosotros, porque nosotros estamos con el todopoderoso Rey de Israel. Versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Ya vemos que el justo es aquel que es sadik, santo, apartado para el eterno, que va a florecer, o sea, florecer va a dar fruto. Y cuando vamos como a la palmera, pero no es cualquier palmera. En hebreo vemos la palabra tamar, y esta se refiere a la palmera de dátil, un fruto exótico que se da en Israel y en muchos otros lugares, pero en este caso y para nuestro contexto se da en Israel y es un fruto maravilloso. Es un fruto del cual se puede hacer hasta miel, el dátil, y florece muchísimo. O sea, estas palmeras dan bastante fruto, dan bastantes dátiles. Y recordemos que la miel es como la Torá a nuestro paladar. O sea, nosotros podemos florecer y fructificar como esta palmera para dar ese fruto maravilloso de que de firmeza, de buenas obras, de amor, el fruto que se desarrolla a través del Ruach HaKodesh, la paciencia, la bondad, la benignidad, el amor, la emuná, dominio propio, mansedumbre. Entonces vemos cómo maravillosamente nosotros podemos dar esa miel a través de qué, de conocer la bendita Torá del Eterno, y que esa miel, así como lo es la Torá, de ese fruto se note mediante nuestras acciones, se note mediante lo que nosotros somos a través de nuestro testimonio. Y dice que crecerá como cedro en el Líbano. El cedro es uno de los árboles frondosos más grandes. Quizá da un fruto que se utiliza para hacer un aceite especial, aromático. Pero también vemos que es fuerte, robusto, y así debemos ser nosotros. Adicional a esto vemos como la palmera y el cedro, para aquellos que les gusta la lectura, podemos ver en
Primera de Reyes 6, cómo estos dos elementos, estos dos, se utilizaron para hacer el templo que construyó el rey Shlomo para que habitara la presencia de nuestro Padre Eterno allí. Y si nosotros somos parte de ser esas palmeras y esos cedros, podemos habitar, como dice el siguiente versículo, plantados en las casas de Adonai, porque así seguiremos dando frutos, seguiremos elevándonos cada vez más, creciendo, siendo fuertes, porque lo único que nos va a hacer ser fuertes, fortalecidos, no hay otra cosa sino la palabra del Eterno. Y aparte, el pueblo de Israel siempre ha sido comparado con el árbol, sea de olivo, aquí vemos palmera, como cedro. ¿Por qué? Porque tienen una raíz fuerte, tienen un fundamento. ¿Quién es nuestro fundamento? ¿Quién es esa raíz? Nuestro Rey eterno, Yeshua HaMashiach, el mismo eterno. Es esa raíz que nos sostiene. Ahora vemos cómo el cuerpo del Mashiach, la cabeza empieza de abajo, siendo la raíz, siendo el fundamento. ¿Y quiénes tienen que empezar a edificar? El cuerpo, hacia arriba, hacia elevarse hacia el eterno. Pero ¿cómo crece y cómo edificamos? A través de esa misericordia infinita, a través del Ruach, de esa savia rica que nos proporciona el Eterno para ir a su bendita palabra y así dar ese fruto maravilloso y seguir dando fruto no solo para nosotros, sino para que otros puedan comer de ese fruto, enseñando, siendo ejemplo a nuestras generaciones, a aquellos que necesitan o aquellos que van a venir en algún momento buscando en su angustia del Todopoderoso Rey. Podemos ir a 2 Corintios 6, 16 y 17 para confirmar lo que dice la palabra, que no son mis palabras, son las palabras del Todopoderoso a través de nosotros, los que estamos aquí cada mañana en este horario, para regocijarnos y enseñar cada día más un poco sobre lo que es la vida con el Eterno. 2 Corintios 6, 16, 17 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Por qué? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Esta palabra nos muestra que nosotros ya no miramos esa idolatría en la cual estábamos sumidos antes. Hoy somos el templo de Elohim. ¿Y cómo fuimos o cómo seremos, cómo somos y cómo fuimos su templo? Dice, y como Elohim dijo, esto está en la palabra y dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Nuestro Adón Yeshua, el mismo eterno, aquí nos muestra esa unidad perfecta, unicidad maravillosa, que Él vino y habitó entre nuestro pueblo, estuvo con nosotros y en el postrer tiempo, en el Olán Abá, en el reino venidero, volverá a habitar con nosotros para ser nuestro Rey, Señor, amo, dueño, y nosotros podamos ser ese pueblo fortalecido, como esas palmeras, como esos cedros, como esos olivos que dan fruto día a día, y que nos fortalezcamos entre nosotros mismos como hermanos. Seguimos al siguiente
versículo que dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Aún en la vejez es cuando habla de sabiduría, no solamente de crecer en edad, sino que seremos cada vez más sabios, más aceptables delante del Eterno. O sea, no dejaremos de ser aceptables para el Eterno, porque esa sabiduría que proviene de Él se va a notar en nosotros. Y vamos a seguir siendo verdes. ¿Qué quiere decir? Frescos, fortalecidos, vivificados, llenos del Espíritu de nuestro Padre Eterno. Y eso tenemos que empezarlo a vivir desde ahora, para que cuando estemos con Él, seamos mucho más fuertes, nuevamente esta palabra. Versículo 15. Para anunciar ¿qué? Para anunciar cuán recto es Adonai, cuán recta es nuestra roca fuerte, que no hay en él injusticia, y nos muestra la misma palabra que debemos anunciar de él. Para esto podemos ir a Santiago 1:17 y nos muestra una parte de lo que debemos aclamar y anunciar de nuestro poderoso Rey del universo, diciendo esto: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, el cual es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el cual no muda, no cambia. Sus promesas han permanecido y permanecerán hasta el cumplimiento de su palabra. Su amor todos los días se demuestra con la misericordia que tiene al darnos vida a su pueblo. Isaías 40:28 dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Elohim eterno es Adonai, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga con cansancio, y su sabiduría no hay quien la alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. ¿Por qué pasaría esto? Porque no están floreciendo, no están creciendo como el cedro. Muchos se estancan, muchos se quedan atrás, porque les parece muy difícil el camino. Entonces flaquean, pero los que esperamos en Adonai tendremos nuevas fuerzas. ¿Para qué? Para levantar águilas como las del águila, para que corramos y no nos cansemos, caminemos y no nos fatiguemos. O sea que aún en la vejez sigamos dando fruto para estar vigorosos, frescos, no dejar de ser aceptables al Eterno, sino seguir creciendo en este maravilloso caminar y anunciar estas sus maravillas en nosotros. Que Él no se cansa, que su sabiduría no hay quien la alcance, y en esto debemos crecer, que Él es el que da esfuerzo al cansado, el que nos anima, el que nos guía, el que nos lleva, el que cumple sus promesas, el que es fiel, el que es santo, 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 el que nos vivifica a través de su Ruach y nos muestra estas maravillas. Y cada día seguimos creciendo, y cómo esa palabra nos muestra, nos enseña, cómo a través de estas metáforas podemos animarnos unos a otros y seguir creciendo con las maravillas del Eterno.
Vamos a ir entonces al al primer versículo que vimos, enemigos. ¿Cuáles son, quiénes son enemigos? ¿Son enemigos del Eterno? ¿Son nuestros enemigos? Entonces vamos a ir viendo cómo a través del hebreo, y bueno, y ya para las palabras que están en el Evangelio, podemos ver el griego, ¿no? Para estudiar sobre el enemigo. Y pues yo le añadí algo, el adversario, aquel que también se puede convertir en nuestro enemigo. Entonces vemos la palabra oyeb, que viene de la raíz ayab, que en griego, podemos leerlo, es hatzros, significa enemigo. Y en un significado simple y llano, puede ser enemigo, enemigos, adversarios, odiando, un adversario, odiar, adversario, enemigos, hostiles a, odiar, de aquí ser hostil, enemigos, hostil, odioso. Bueno, generalmente la palabra sigue siendo en enemigos. Alguien que es hostil a, que odia a, que no quiere a, que rechaza esto. Y tenemos la otra palabra, que a veces en nuestro entendimiento y pues por la traducción vemos enemigo. Entonces si queremos siempre exaltar al Satán, a Satanás, al que en nuestra mente crearon que es el super y archienemigo del Eterno. Pero si nosotros vamos a la raíz de estas palabras, Satán, en hebreo, Satán, se lee Satán, y en griego se lee Satanás. O sea, tomaron la misma palabra y había un mismo significado en griego. Lo que pasa es que en griego, ya por las mitologías, las historias, los mitos que para el griego existían en ese momento, o el que estaba colocando, escribiendo y traduciendo, pues de alguna forma traía estas ideas, ¿sí? Y pues le aumentaron, ¿no? Pero realmente la palabra Satán significa adversario, opositor, oponente, calumniador, atacar, acusar. Ya en el griego le dijeron el diablo, el demonio, el acusador. Pero entonces vamos a ver las definiciones en un cuadro comparativo donde vemos quién es un enemigo. Entonces podemos diferenciar. El Eterno puede ser un enemigo, pero también el hombre puede ser un enemigo del Eterno, o el hombre puede ser enemigo del hombre. El hombre aún puede ser enemigo de sí mismo, pero el adversario es aquel que es utilizado por el Eterno para un propósito, para oponerse a un propósito. Entonces vamos a ir viendo aquí. El Eterno se puede convertir en nuestro enemigo y nosotros en enemigos del Eterno por ir en contra de sus designios, de su voluntad, de su palabra. O sea, aquel que no se somete bajo el señorío suyo. Vamos a Isaías 63:10. Vamos viendo en la palabra. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Ruach HaKodesh, el Ruach de Elohim, al mismo Elohim, por lo cual se les volvió enemigo. Oyeb, ahí aparece esta misma palabra, y él mismo peleó contra ellos. Aquí es donde vemos que no debemos hacer enojar al Ruach HaKodesh, quien es el mismo Eterno en cada uno de nosotros.
Ahora vamos a Santiago 4:4, que nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros vemos, la palabra nos muestra, no podemos ser amigos del mundo. Aquel que no se somete al Eterno. Debemos ser más bien ese testimonio para que ellos puedan ver, ser confrontados con su pecado. Nosotros debemos llevar a aquel al arrepentimiento, porque no habla de persona, habla de un sistema, el mundo. Pero aquellos que están dentro de ese mundo, dentro de ese sistema que no se quiere someter bajo el señorío del Eterno, hay personas, hay individuos que si ven testimonio, una palabra, que si los podemos llevar al arrepentimiento, pueden dejar de ser enemigos del Eterno. El otro es aquel que está totalmente en contra de la palabra de Adonai. Ese es otro enemigo. Entonces podemos ver en Filipenses 3:18. Vamos a ver los que nos muestra la palabra. Filipenses 3:18 nos dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos del madero de Yeshua. Esto quiere decir que siempre van en contra de lo que dicta la palabra. Aquel que no le gusta nada de las cosas del Eterno. Aquella persona que nos quiere apartar con engaño de la palabra del Eterno. Pero podría ser también alguien usado por el Eterno para que nosotros estemos en contra también de la palabra. Vemos también a aquel que está en contra del pueblo de Elohim. Y podemos ver cómo trasciende, porque la palabra nos muestra que un enemigo que está en contra del pueblo de Elohim, como vimos, los amorreos, los cananeos, bueno, en fin, una infinidad de pueblos que vivían en contra del pueblo de Elohim en la antigüedad, aquellos que estaban en Canaán, que tomaron tierras que no les pertenecían. Y esto lo vamos a ver claramente en el Salmo 38, porque aquí se muestra a un Satán, porque es aquel enemigo, es un enemigo del pueblo que se opone a que el pueblo haga lo bueno. Y lo vemos en la escritura como un Satán, un adversario, un oponente, que es un enemigo. Significan que las dos palabras tienen una correlación. Salmo 38, 19 al 20 dice: porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Entonces vemos la palabra enemigos, y en el versículo 20 dice: los que pagan mal por bien me son oponentes por seguir yo lo bueno. O sea que hay enemigos de nosotros, del pueblo, que se van a oponer, que van a ser Satanás, para que hagamos lo bueno. Entonces puede ser un vecino que no le caemos bien, y se puede oponer. ¿De qué manera? Cuando entramos en Shabbat, entonces ponen la música a todo volumen. Un ejemplo claro.
y puntual. Otro enemigo es aquel que quiere hacerle daño al pueblo, robando, destruyendo, maldiciendo, matando por un beneficio, por poder, por gloria, por fama, por dinero, por la pertenencia a un pueblo. Y un ejemplo claro, Balac usando a Bilán. Esta historia la podemos ver en Números 22:19. ¿Por qué? Porque Bilán quería ir a maldecir al pueblo, era un enemigo del pueblo, que estaba a los alrededores del pueblo. Y por un beneficio quería ir a maldecir al pueblo. Pero al final, más adelante, muestra el estudio de la Escritura, que aunque no lo logró porque el Eterno contrarrestó a este enemigo, bendiciendo al pueblo del Eterno, más adelante él, siéndose como enemigo, le dio la estrategia a Balac, a un rey, al rey de Moab, para vencer al pueblo. Este es otro tipo de enemigo. Hay otro tipo de enemigo y hay muchos más. Estamos mostrando los más, como los más visibles en la Escritura, ¿no? Aquellos que tomaron la posesión de las tierras pertenecientes a Israel. Y esta palabra aparece por primera vez en Génesis 22:17. Vamos a leerlo. Génesis 22:17 nos dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, hablando el Eterno a Abraham, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Los enemigos estaban en la tierra de Canaán. Y el Eterno por promesa le dijo: esa tierra no les pertenece a estos enemigos, a estos pueblos. Yo te la voy a dar a ti, al escogido del Eterno. Y Deuteronomio 23 dice: y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye tu corazón, no teman, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Adonai nuestro Elohim va con nosotros para pelear por ustedes contra vuestros enemigos y salvarlos. Entonces, aquel que se constituya nuestro enemigo o enemigo del Eterno va a ser vencido. Es promesa del Eterno, amados hermanos. Así que no se preocupen. Esforcémonos para continuar en la palabra del Todopoderoso. Esforcémonos para continuar este precioso camino. Como alguna vez ya lo había dicho, esforzándonos y corriendo con paciencia este camino que tenemos por delante. Este camino de santidad, de santificación, para poder llegar a esa esperanza maravillosa. Transformación o resurrección en cuerpos glorificados, para estar con el Padre Eterno. Y ahora vemos la contraparte, el Satán, Satanás, el adversario, el opositor, que se puede convertir en un enemigo también, pero no de cierta manera. Si es un ser creado por el Eterno, no puede ser enemigo del Eterno, es enemigo del hombre. Entonces es una figura donde vemos: Satanás es el enemigo del hombre y el hombre se convierte en el enemigo del Eterno. Vemos esa secuencia. Entonces Satán, aquel que ha sido creado por Adonai para ser un opositor o un obstáculo, acusando, engañando, mintiendo, destruyendo al hombre.
para que a través de pruebas y tentaciones, este hombre, el pueblo de Israel muestre o no firmeza en el cumplimiento de su voluntad. Vemos un claro ejemplo. Job fue probado y aún cayó. Nuestro Adón Yeshua fue probado, aún siendo Dios, no tentado, porque muchos dicen, él fue tentado, no. La traducción, cuando la estudiamos, la palabra que dice es prueba, probado, que es diferente a tentado. Una prueba es para que no caigas. Una prueba es para hacerte fuerte, firme. Pero la tentación es para que te sumas en el pecado. Se te muestra el pecado visiblemente y te lleva a caer. La prueba nos lleva a ser fuertes, firmes, para seguir adelante. Entonces, si vienen y nos colocan el ejemplo del vecino que no nos quiere, un bafle aquí, ¿vamos a dejar de guardar Shabbat? No, vamos a ser más firmes en guardarlo en Shalom. Otro Satán, aquel enemigo que se opone a que se haga lo bueno, ya lo habíamos visto. Ese enemigo que está en contra del pueblo, que es enemigo y se opone a hacerlo bueno, y se opone para que nosotros hagamos lo bueno delante del Eterno. ¿Qué es lo bueno? Su palabra, sus mandamientos, las buenas obras, ¿sí? Ser esos sadik que Él quiere que seamos. Otro Satán, que pues a veces uno dice, ¿cómo así? Pero Adonai, o a quien Él use para oponerse a los propósitos del enemigo para hacer daño al pueblo, Él mismo se puede volver este Satán. Y una palabra maravillosa que podemos ver, la misma historia con Balán o Bilam. El Eterno se le opuso para que fuera a ir. Primero le dijo, vaya, pero después se le opone porque había algo en Balán que lo tiraba, que lo hacía que fuera. El Eterno le estaba dando una oportunidad, pero él mismo se le opuso. Fue un Satán para Bilán, porque le iba a hacer daño al pueblo del Eterno. Otro donde nos muestra aquí, Primera de Crónicas 21, y esto nos insta a estudiar a manera consciente, sabiendo lo que leemos, concentrados, porque dice, mire, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Entonces aquí muchos dicen, ¿sí ve? Ahí está, el diablo. El diablo se le presentó a David. Pero si nosotros vamos a segunda de Samuel, podemos ver una correspondencia maravillosa de quién era ese Satán. Implícitamente dentro de Primera de Crónicas. Segunda de Samuel 24:1 dice, y habla de la misma historia para que usted lo constate. Volvió a encenderse la ira de Adonai contra Israel. ¿La ira de quién? De Adonai. E incitó a David contra ellos a que dijese, veías un censo de Israel y de Judá. Entonces vemos al Eterno. ¿Cómo fue este Satán para David?
este oponente para que David hiciera un censo, que iba en contra de lo que pedía el Eterno. Pero es por como diciéndole, no es incitarlo, porque eso dice la traducción, pero es como diciéndole, Shelach leja, hazlo como tú quieras, pero te atienes a las consecuencias. Entonces aquí vemos también cómo esta palabra nos muestra las parachá, los estudios que hemos visto. Y por último, aquel enemigo que envía a Adonai en contra del pueblo, cuando el pueblo se aparta de Adonai. Un Satán envía al Eterno. Un enemigo que utiliza como Satán el Eterno para cuando el pueblo se está apartando de Adonai. Y esto lo vemos en Deuteronomio 28-25. Vamos acá, 28-25 dice: Adonai te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos subirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Que era vejado, esparcido. ¿Por qué? Por la desobediencia. Entonces, amados, vemos que aprendamos a diferenciar en esto para poder leer con mayor claridad la escritura y profundizar, averiguar, estudiar, escudriñar. Escudriñen las escrituras, que en ellas está la vida eterna. Pero también vayamos a nuestro Mesías Yeshua, a través de su Rúa, que nos dé la claridad de su bendita palabra. Por último, vamos a ver en la escritura, y ya para que ustedes se den cuenta, en unos interlineal, donde se ven las palabras que acabamos de ver. Satanás o enemigo y Oyeb, que es la palabra en hebreo. En Santiago 4:4, entonces ve, aquí está un cuadrito en gris donde nos muestra dónde está esa palabra. En Isaías 63:10 y en Mateo 5:43. Y también la palabra adversario, Satán o Satanás en griego, Salmos 38:20 y Mateo 16:23. Cuadrito azul nos muestra esa palabra. Y ahora vemos en Mateo 16:23, Pedro, Kefa, apóstol, discípulo, Shalíac de nuestro Adón Yeshua. Pero él volviéndose dijo a Kefa, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. No, eso fue que se le metió el diablo a Pedro. Si ven, se le metió un demonio. Pero si vemos y estudiamos, simplemente le dijo, no te opongas a los propósitos para los cuales he venido, porque tú estás viendo las cosas del hombre, no las cosas divinas. El propósito divino es perdonar al pueblo, muriendo yo por ellos, derramando mi sangre. Entonces, mis amados hermanos, ya podemos ver, somos justos, somos enemigos, somos adversarios. ¿En qué lugar estamos? Bueno, ya terminando, vamos a hacer la bendición por haber tomado este alimento. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet behayei olam natah betoheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que nos implastaste vida eterna entre nosotros.
Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos culminado